El tema de hoy se trata de economía circular. Yo intenté como desarrollarlo en tres partes. El primero es alrededor de, que son como tres principios o tres temas relacionados con el tema de la economía circular. El objetivo de llegar a cero desperdicio, el objetivo de regenerar el mundo natural en que vivimos y al final crear una economía basada en uso a largo plazo, tanto de bienes como servicios que ocupamos. Entonces vamos a tratar esos temas. También vamos a comenzar, como siempre, viendo un poco la parte, no tanto histórico, sino como una crítica a nuestro modelo de economía global de hoy y por qué tenemos que irnos como cambiando eso hacia una economía circular. También quisiera como mencionar desde el principio de que como muchas palabras claves dentro del mundo del medio ambiente como sostenibilidad, energía verde, las palabras, el término economía circular, hoy en día lastimosamente se usa casi por muchas empresas que realmente no ponen en práctica lo que debería implicar. Es como el tema de sostenibilidad, o sea, no hay ninguna empresa en el mundo que no dice que no es sostenible, que ya trabaja para un ambiente sostenible, pero realmente entre tanto uso, o sea, ya nadie sabe qué significa la sostenibilidad, ¿verdad? El Chevron, las empresas petroleras, todos dicen que son sostenibles, mientras que siguen aumentando la cantidad de barriles de petróleo que están sacando todos los días. Entonces, lastimosamente, la economía circular viene siendo como utilizado como una palabra clave que la gente, los consumidores comienzan a entenderlo. Las empresas comienzan con su tema de lavado verde, de greenwashing. Y yo quisiera como dejar en claro que eso no es lo que yo estoy hablando. Yo quisiera como presentar la economía, las posibilidades que existen dentro de una economía circular en su formulación más verídica a su esencia, más radical tal vez. Entonces vamos a comenzar con una imagen. Está en inglés, pero lo voy a ir traduciendo. Entonces, si se ve primero esta línea. Esta línea es un ejemplo de cómo funciona la economía globalizada de hoy en día. Entonces, aquí comienza todo con energía y materiales, materias primas. O sea, toda transacción económica comienza con una sustancia, una cosa, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos necesitamos energía para sacar, para minar, para procesar esos materiales. Eh, desde, digamos, el suelo, donde sacamos nuestros alimentos, hasta esta computadora que estoy ocupando ahorita. O sea, está hecho, la mayoría de las tecnologías digitales usan alrededor de 45 a 50 materias primas, elementos de la tabla periódica, ¿verdad? O sea, todo, o sea, el hecho de que estamos todos conectados a través del Internet, cada quien usando su tablet, su computadora o su teléfono, implica de que hubo en algún momento un proceso de minar un montón de materiales. Después se llega al parte de la producción, ¿verdad? Donde se transporta esos materiales a unos centros de manufacturera donde construyen estos elementos. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la computadora, obviamente no está hecho en un solo lugar, sino el procesador está hecho en un lugar, la pantalla en otro lugar, el teclado de otro lugar. Después se manda todas sus piezas a un centro de ensamblaje. Ya cuando está listo, se distribuye. La mayoría de las cosas que usamos en nuestro mundo globalizado hoy viajan miles y miles de kilómetros desde el lugar de producción manufacturera hasta donde está vendido y usado. Después está el uso, que el consumidor lo compra, lo usa, y una de las cosas muy, tal vez como desafortunado de hoy, es que el uso de los materiales viene siendo muy de corto plazo, de corto tiempo. Los peores ejemplos son los plásticos de un solo uso. Digamos que uno va al supermercado para comprar algo, le dan una bolsa plástica que usted va a ocupar por unos 5 o 10 minutos mientras que llega a su carro o a su casa y de ahí directo a la basura.
En el caso de otros como productos, yo leí una estadística el otro día que dice el teléfono inteligente, la mayoría de la gente lo usan por un promedio de 18 meses, tanto porque hay una sed de siempre tener la tecnología más nueva, sino también porque lastimosamente las empresas van haciendo productos que no son hechos para durar. Al final del uso se llega al desperdicio, al tirarlo a la basura, en algunos casos tirarlo al reciclaje, y en la mayoría de los casos llega aquí al final que dice el desperdicio, las emisiones y otros como efectos negativos ambientales. O sea, cuando los productos de nuestro consumo terminan en un basurero o terminan tirados en la naturaleza o cuando son quemados, obviamente eso causa un montón de emisiones de metano, que es uno de los gases de efecto invernadero más fuertes. Causa que muchos metales tóxicos y otros materiales tóxicos se distribuyen en nuestro medio ambiente. Esta línea es cómo funciona la economía globalizada en que vivimos hoy. Es un modelo lineal donde siempre comienza con más energía y más materiales y termina con los productos que se fabriquen, que se consuman, terminando en algún basurero tirado en el medio ambiente, ¿verdad? Ahora, la economía circular, en teoría, en los mejores de los casos, intenta incorporar algunos de esos como círculos, ¿verdad? Entonces, en diferentes partes del proceso, la idea es que no seguimos solamente este modelo lineal, sino tratamos de devolver las cosas en diferentes puntos del proceso de extracción, producción, distribución, uso, desperdicio, para evitar de que se termine como desperdicio en algún basurero del mundo. Entonces, por ejemplo, en vez de simplemente tirarlo cuando un producto se termina, o todo el mundo sabe de reciclar, ¿verdad? Eso es este verde. Es en vez de extraer nuevas materias primas, reciclar para no tener que hacer eso. En el caso de muchos de los productos que usamos, la economía circular busca reparar o remanufacturar. Entonces, en ejemplo, cuando yo compro cualquier aparato digital, sea esta computadora, un teléfono, lo que sea, o sea, yo siempre busco y ahora las empresas lo publican como un producto reparado de segunda mano, ¿verdad? Pero donde una vez que una persona ya no quiere la computadora, en vez de simplemente botarlo, le manden de vuelta a la empresa que lo repara, tal vez cambien la pantalla o la batería o lo que sea, y se lo vuelven a vender. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo evitar o cómo extender el tiempo de uso de un producto para evitar de que se termina como desperdicio. Otro es el reuso. Y vamos a hablar más adelante sobre los diferentes Rs, ¿verdad? Que digamos que se implica la economía circular. Yo no sé de ustedes, pero cuando estaba en la escuela, nosotros siempre escuchamos y nos enseñaron de los 3 Rs, que era reciclar, reusar y reducir. Hoy en día se hablan de más Rs, pero vamos a hablar de eso más adelante. Y al final aquí se puede como también devolver aquí en el parte de uso a través de usar más tiempo, intensificar este uso. Y siempre volvemos al tema de los smartphones, de los teléfonos inteligentes. O sea, en vez de usarlo por 18 meses, tratar de usarlo el tiempo que se puede, incluso reparándolo en vez de comprando un nuevo en el primer momento que la batería comienza a fallar, etcétera. Antes de que comenzamos a hablar sobre la economía circular y dar algunos ejemplos, quisiera comenzar con una breve descripción general de los problemas con este modelo lineal, ¿verdad? O sea, si no intentamos incorporar alguno de estos círculos, alguno de esos, sí, como regresar el producto, si seguimos simple un modelo lineal de economía dentro del mundo globalizado, ¿cuáles son algunos de los problemas que tenemos? El primero, y tal vez para mí el más grave, el más fundamental, es que nuestros modelos económicos ignoran
la naturaleza. Entonces, si ves este dibujo aquí a este lado, la economía ecológica hace ya varios décadas, había un escritor, un economista que se llamaba Herman Daly, y él decía, mira, el problema más grave, más fundamental, más básico de la economía es que piensa que existe fuera del mundo natural. Entonces, si vemos este círculo aquí adentro, donde tenemos la industria proviendo para la población, la población comprando la industria en este modelo siempre de flujos de materiales y compras. El problema es que la economía humana no existe en un vacío, no existe en un nada, sino que existe en un sistema más grande que el Herman Daly decía que era el sistema biofísica de la Tierra. Entonces, si se acuerda que todo comienza con los materiales y la energía, las materias primas, o sea, lo que provee la Tierra en sí mismo. Entonces, la economía humana tiene que existir dentro de un sistema más grande donde, entendiendo que la Tierra y sus límites biofísicos son los que nos proveen de las materias primas y también los que se reciben todos los desperdicios de nuestro consumo, de este sistema de producción y consumo. Entonces, Daly dijo que la economía dominante, la economía lineal de hoy, que se centra en el flujo circular del dinero entre los hogares y las empresas, omite por completo el mundo natural. Es como que los economistas pensaban que la economía era más allá que la tierra en que todos habitamos. En realidad, la economía no es un sistema aislado, como se le trata en la corriente principal de la economía, sino un subsistema de la biosfera. Entonces, si nosotros comenzamos a entender eso, de que nosotros vivimos en un planeta limitado, con fronteras reales sobre cuánto se puede proveer, entonces tenemos que repensar muchos de los supuestos de este modelo de economía lineal. Segundo, otro problema es que en los últimos 200 años, la construcción de este modelo lineal de la economía globalizada depende 100% de la búsqueda, el consumo de los combustibles fósiles. Hoy en día, a pesar de que estamos hablando de la transición a la energía verde, aproximadamente el 84% de las necesidades de consumo de energía del mundo se satisfacen con combustibles fósiles, incluyendo el petróleo, el carbón y el gas natural. ¿Qué es lo que nos dice eso? Esas materias primas sabemos con toda certidumbre que no son infinitos, ¿no? Hace 100 años o más, cuando comenzamos con la extracción de combustibles fósiles, yo escuché una metáfora que alguien que trabaja dentro del sistema del mundo de extracción de combustibles fósiles, de petróleo, decía que era como tirar una pajilla dentro de la tierra. Solo era de medio abrir un hoyo y ¡boom! Salía estos grandes cantidades de petróleo, de gas, de carbón. Hoy en día ya no existe. O sea, las reservas que eran de fácil acceso ya lo hemos terminado. En el año 2008 había como, además del crisis digamos, de la inflación y de la crisis económica que afectaba a todo el mundo, había también una crisis energética. El precio de petróleo, por ejemplo, llegaba a $5, por ejemplo, para el gasolina en Estados Unidos, que es, no tomando en cuenta la inflación de hoy, es casi el doble de lo que gastaríamos ahora. Y mucha gente piensa que podríamos haber llegado a alguna crisis de colapso civilizacional si no fuera porque las empresas petroleras descubrieron el fracking. Y el fracking es básicamente una nueva tecnología que permite que escarbamos más abajo, que rompemos la piedra madre de la madre tierra para poder acceder a nuevos depósitos de petróleo, de gas, etcétera, ¿verdad? Pero es de entender que los combustibles fósiles no son eternos, van a terminar y cada año son más y más difíciles para acceder. Otro problema es que nosotros tenemos un modelo económico que nos hace adictos al crecimiento. Si nosotros, o sea,
todos los presidentes de todos los países del mundo hablan de la importancia, de la esencia de crecer, ¿verdad? Que es como que es una necesidad absoluta que tenemos que crecer. Eh, pero lo que no, mucha gente no entiende es que el crecimiento año tras año es una forma de crecimiento geométrica. Entonces, si decimos que todos los países del mundo deben de intentar alcanzar un crecimiento global, un crecimiento económico anual de 3%, eso no significa que en 33 años habremos crecido un 99%. No es simplemente de hacer una multiplicación de 33 por 3, porque el 3% es compuesto anualmente. Es una forma de crecimiento geométrico. Entonces, si la economía global continúa creciendo alrededor de 3% anual, como población mundial consumiremos tanta energía y tantos materiales en los próximos 30 años como lo hicimos colectivamente en los últimos 10.000 años. O sea, eso nos debe de pararnos. O sea, si seguimos queriendo alcanzar un crecimiento ilimitado, tenemos que pensar cómo es que el sistema mundial, la biosfera, si realmente se puede proveer eso, si podemos como consumir en 30 años la misma cantidad de cosas que nuestros ancestros han hecho en los últimos 10.000 años. Edward Abbey, que es uno de los primeros como ambientalistas que vivía hace más o menos un siglo, él decía que crecer solo por crecer es la ideología de la célula cancerosa. Entonces, en el mundo natural, cualquier forma de vida, desde las bacterias hacia los animales, hacia los seres humanos, hacia los sistemas y economías que creemos, cuando algo comienza a crecer sin ningún limitante, eso es un cáncer, ¿no? Eso es algo que causa daño al sistema, digamos, más grande. Otra cosa, otro problema que veo yo es que nosotros, mucha gente, desde las empresas más grandes hacia el consumidor, digamos, más pequeño, todos entendemos de que algo está mal, ¿verdad? Vemos los efectos del cambio climático, nos damos cuenta de que las cosas son más caras, que hay inflación, algo está cambiando en este sistema de economía lineal, globalizada que tenemos. Pero la mayoría de las soluciones o supuestos arreglos al sistema tienden a ser como ajustes muy pequeños, a veces superficiales, a veces incluso simbólicos en el sistema. Mucha gente habla, por ejemplo, del ecomodernismo, que es una teoría, una forma de pensar que dice que lo que necesitamos es meter más gente en ciudades, urbanizarnos como especie para que podamos dejar algunos espacios para la naturaleza y nos concentramos en las ciudades, no tomando en cuenta mucho de dónde vendrían nuestros alimentos, dónde vendría la energía digamos, para proveer para miles de millones de personas en ambientes urbanos. Nosotros también esperamos o pensamos que en algún momento vamos a encontrar un suministro ilimitado de energía renovable y limpia, ¿no? O sea, esperamos de que los dueños de las tecnologías, que los científicos descubran una forma de hacer la energía solar un poco más eficiente, o tal vez ya estamos cerca de encontrar la fusión nuclear para tener una forma de energía limpia supuestamente ilimitado. Creemos mucho que la innovación y la salvación tecnológica siempre va a estar allá, que sabemos, bueno, sí, es que los combustibles fósiles ya se están escaseando, pero no hay que preocuparse porque la innovación siempre está ahí, nosotros somos inteligentes. Eso también es una actitud un poco ingenua, diría yo. Y por último, o sea, muchos economistas decían, no se preocupen, nosotros vamos a encontrar una forma de desacoplar el crecimiento económico del uso de los recursos, mientras que todas las estadísticas demuestran que si la economía crece, es porque también estamos consumiendo más energía y usando más materiales. Eh, Todos esos problemas nos lleva a unos esfuerzos equivocados. Eh,
en Estados Unidos, en Europa, en muchos países de América Latina. Se habla de cierta forma del Green New Deal, del nuevo acuerdo verde. Es como el nuevo como tendencia política, que no es solo de partidos de izquierda, sino también muchos partidos de todos de todos lados del espectro político, comienzan a hablar de que solamente hay que invertir en una transición energética. Vamos a encontrar milagrosamente alguna fuente de abundante energía renovable y ya todo va a estar bien. Podemos seguir el status quo, seguir nuestra vida, seguir esta adicción al crecimiento ilimitado. Ahora, algunos otros, las personas, los economistas que estudian la economía ecológica dicen que si realmente encontráramos por milagro una forma de tener una fuente de energía ilimitado, y aunque no causara ninguna, ninguna emisión de gases de efecto invernadero, eso sería lo peor para el mundo natural y para nuestro propio bienestar, porque entre más energía tenemos, más materiales vamos a tener, más presión vamos a tener sobre la biosfera, ¿verdad? Eh, las personas que trabajan en la economía ecológica nos quieren entender de que el problema más grave no es simplemente que estamos usando energía equivocada, no es simplemente que que estamos usando los combustibles fósiles. El problema, porque si fuera eso, solamente tenemos que hacer la transición a energía renovable. Ellos dicen que el problema es el sobregiro ecológico, también conocido como el exceso ecológico. En inglés se dice ecological overshoot. Eso es nuestro principal predicamento. El exceso ecológico es el fenómeno que se produce cuando las demandas impuestas a un ecosistema natural superan su capacidad regenerativa. Entonces, eso ocurre en la naturaleza, ¿no? A veces, digamos que se introduce una nueva especie de animal a un nuevo isla, un nuevo ambiente, un nuevo hábitat, y ellos, como no tienen ningún depredador, comienzan a reproducir, a crecer, hasta que se chocan con un limitante, ya no hay suficiente comida y comienzan a morir, ¿no? Lo mismo está ocurriendo hoy en día con nuestro modelo económico. O sea, nosotros estamos poniendo demasiadas demandas a un ecosistema natural. Aquí este gráfico a mano derecha demuestra el día durante cada año cuando se celebra el exceso ecológico o el sobregiro ecológico. Entonces, si se da cuenta, aquí en el año 1971, el día que nosotros como población mundial usamos la cantidad de recursos, de materiales y de energía que la Tierra provee, ocurrió como para finales de diciembre. Quiere decir que estuvimos consumiendo más o menos lo que la Tierra daba, ¿verdad? O sea, obviamente antes de eso, en tiempos cuando había menos población, cuando había menos consumo, nosotros ni acercamos a consumir la cantidad de materiales que la Tierra regeneraba de forma natural. Hoy en día, desde el año 1971, se puede ver cómo este gráfico va bajando, ¿verdad? Entonces, hoy en el año 2023, el día de sobregiro o de exceso ecológico ocurre más o menos a mediados de julio. Quiere decir, ya pasamos esta fecha, ya estamos en agosto. Quiere decir, el mes pasado, nosotros como población mundial usamos toda la cantidad de materiales, de recursos y de energía que la Tierra puede proveer de forma natural. También nosotros, los desperdicios de nuestro sistema económico lineal, lo que nosotros depositamos en la Tierra, también hemos pasado los límites en que la Tierra puede absorber esos materiales, comenzar el proceso de descomposición. Lo que eso significa es que todos los años nosotros estamos usando los materiales de 1.7 tierras. El problema, por supuesto, es que no tenemos 1.7 tierras. Hay muchas películas de ciencia ficción que teoriza de que algún día nosotros podemos comenzar a minar los asteroides o ir a la Luna o a Marte para comenzar a ver si hay algo que podemos ocupar para nuestro crecimiento económico, pero no estamos allá. No, eso es todavía un sueño muy lejano, tal vez muy ingenuo,
Y la realidad es que solo tenemos una tierra y estamos usando 1.7 tierras todos los años. Bueno, ahora vamos a la transición. ¿Cómo es que la economía circular responde a esa realidad? Vamos a comenzar con una definición. La economía circular es un modelo de producción y consumo. Y yo quisiera como resaltar eso, que no solamente es una forma de producción, implica, digamos, los dos lados digamos, de la parte económica, ¿no? Tanto las empresas, las corporaciones que producen y también el consumo hecho por comunidades, individuos, consumidores, etcétera. Entonces, es un modelo de producción y consumo que implica compartir, arrendar, reutilizar, reparar, restaurar y reciclar materiales y productos existentes durante el mayor tiempo posible. De esta forma, se prolonga el ciclo de vida de los productos y se reducen radicalmente los residuos, desperdicios y se reduce la demanda de extracción de nuevos recursos. Eso es una definición bastante complicada, pero vamos a ir, digamos, desenglosando poco a poco. En su concepto más radical, existe la economía circular, existe dentro de una lógica de decrecimiento. Y eso es importante, ¿verdad? Porque si estamos hablando de, por ejemplo, compartir, arrendar, reutilizar, reparar, eso implica de que hay menos consumo, que hay menos compras, hay menos movimiento económico. Por ejemplo, el día de ayer yo necesitaba comprar una carretilla. Estamos haciendo algunas reparaciones, algunos trabajos aquí en la finca y yo no tenía una carretilla. Eh, Hablé con unos dos o tres vecinos míos, entonces preguntaba si ellos necesitaban, si tenían, nadie tenía, y tomamos la decisión de compartir, ¿no? De comprar juntos una carretilla, costaba como unos $50, cada quien puso unos 10 o $15 y ahí lo tenemos. Yo lo ocupé el día de ayer y hoy en la mañana, y ahora si alguien lo ocupa otro día, pero la idea de esto es compartir materiales. Obviamente, cuando alguien está compartiendo, eso es un mal para la economía si seguimos el modelo de crecimiento ilimitado, porque, o sea, según esa lógica, sería mejor que cada uno comprara su propia carretilla, aunque no lo ocupa, aunque lo tiene guardado 360 días del año. Lo mismo de reutilizar, de reparar, de restaurar, todo eso implica tratar de disminuir de cierta forma lógica de consumo rápido, de consumo siempre, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco más de decrecimiento. El decrecimiento es un diseño económico que se centra en reducir los niveles de producción y consumo dentro de una economía para conservar los recursos naturales y minimizar el daño ambiental. Yo quisiera dejar muy claro de que cuando hablamos de la imperativa de decrecimiento, no estamos hablando digamos, países del tercer mundo donde la mayor parte de la población todavía no tienen digamos, las sustancias necesarias para vivir. Hay estadísticas que ustedes pueden leer que 5% de la población mundial consume el 80% de los materiales y de la energía. Y estamos hablando de esos, ¿no? De este 5%, de este 10%. O sea, las personas que están muy activos económicamente, los países que consumen más de su porción justa, ¿verdad? Para esos países, para los países, obviamente, Europa, América del Norte y sectores de todos los países del mundo. O sea, obviamente, desde el país más pobre hay un porcentaje de la población que vive muy diferente, ¿no? La desigualdad es rampante alrededor del mundo y sí, necesitamos, digamos, en estos casos, buscar una forma de decrecer, ¿verdad? Eh, los principios del decrecimiento, se habla mucho de sostenibilidad, circularidad, cooperación, producción útil. Eso para mí es muy importante porque mucho de la producción hoy en día es para cosas que realmente no son necesarias, ¿verdad? O sea, uno puede pensar cuando uno va a la tienda, cuando va al supermercado, cuando va al almacén, la cantidad de cosas que realmente no son necesarias, ¿no? Entonces, una economía circular se enfoca en
o sea, producir productos que realmente son necesarios, ¿no? Para el bienestar, para el uso, para el bienestar nuestro, ¿verdad? Se habla de compartir la producción local, hablamos la vez pasada de la importancia de una economía local, de tener una balance entre la vida y el trabajo y el joie de vivre, digamos que eso se refiere a que tenemos que repensar cómo medimos el bienestar de la sociedad. Hoy en día, cuando estamos diciendo si una economía es saludable o no, hablamos del PIB, del Producto Interno Bruto, de niveles de crecimiento económico, y muchas veces eso es como engañoso, ¿verdad? Porque el hecho de que la economía está creciendo no quiere decir necesariamente de que eso está bueno, ¿verdad? Por ejemplo, cuando muchas personas están sufriendo de cáncer o de otras enfermedades, en muchos países eso implica más gastos en el sistema médico, entonces eso hace crecer la economía. Entonces tenemos que repensar cómo medimos, cuáles son nuestros indicadores de felicidad, de bienestar, ¿verdad? Volviendo a la economía circular, ¿cuáles son los tres principios? Primero, es una utopía o como un objetivo a largo plazo, es eliminar el desperdicio y la polución. Es importante mencionar, siendo realista, que jamás se va a eliminar el desperdicio, ¿verdad? O sea, los que han estudiado la física tal vez habrán escuchado de la segunda ley de la termodinámica, que dice esencialmente que las cosas tienden a arruinarse, ¿no? Que se tienden a ir como disminuyendo el valor, pero eso no significa de que no podemos hacer muchos cambios a nuestro modelo económico para tratar de prolongar la vida útil y evitar el desperdicio, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la carretilla que yo compré ayer, obviamente nosotros como buscamos una carretilla que se ve que está bien hecho, ¿no? Uno que no está hecho de plástico y que va a durar unos 2 meses, después ya no sirve. No, es de buscar uno que está bien hecho. También buscamos uno que se puede reparar, ¿no? En algún momento que se despega algún pedazo de la carretilla, si es fácil, digamos, para soldar, para arreglarlo, si podemos arreglar la llanta, si se pincha, o sea, buscando formas como para eliminar el desperdicio rápido y la polución, ¿verdad? El segundo principio es circular productos y materiales en su valor más alto, ¿no? Tratar de circularlo en el valor más alto. Eso es importante. Hace como unos 5 años se comenzó a escuchar noticias que esa enorme cantidad de basura plástica, de bolsas, de botellas. No sé, la mayoría de la gente, o sea, hoy en día hemos sido entrenados para ponerlo digamos, el basurero de reciclaje, pero lo que pasaba en los países de Europa y Estados Unidos es que todo eso se mandaba a China, a Indonesia, Vietnam, diferentes países de Asia. Hace unos 5 años, el valor de ese plástico barato era tan bajo que al final no tenía incentivo económico para reciclarlo. Entonces los países de Asia lo que hacían es que cuando recibían esto simplemente lo botaban en el basurero y hoy han puesto un paro, ya no reciben enormes barcos de cargo llenos de nuestra basura plástica, ¿no? Y es porque eso es una forma digamos, de plástico muy barato, o sea, no tiene mucha utilidad. Entonces, la idea de la economía circular es buscar formas de circular los productos y los materiales en su valor más alto. Y por último, regenerar la naturaleza. La idea es que si estamos creando menos desperdicios, si estamos recirculando los productos en el modelo económico de forma de que no tenemos que extraer más materia prima, eso en teoría nos dejaría regenerar algunos espacios que han sido degradados, recrear bosque, recrear hábitat natural, y sí, tratar de que la naturaleza se va recuperando del daño que hemos hecho. Ahora, yo mencioné al principio de que la economía circular tiene muchos R's, muchos ¿verdad? No es solo reusar, reciclar, sino ellos hablan de los 10 R's de la economía circular. Entonces, vamos a leerlos y quisiera que ustedes pensaban qué implica eso, digamos, en su vida personal. ¿Qué significaría recuperar? Digamos, algunos materiales que tenemos en nuestra casa
que digamos que casi están en mala condición. Lo fácil sería tirarlo, pero ¿cómo recuperar eso? ¿Cómo reciclar? Ya sabemos cómo reciclar muchos materiales. ¿Cómo reutilizar un producto que ya no sirve, digamos, para su uso por lo que era originalmente diseñado? ¿Será que hay otra forma de reutilizarlo? Remanufacturar. Hablamos digamos, de los aparatos digitales. ¿Cómo podemos apoyar una economía que premia a las personas que tratan de reparar y remanufacturar y restaurar, digamos, los productos? En vez de simplemente botarlos la primera vez que algo pasa, se trata de premiar esos espacios donde podemos comprar productos que están completamente funcionales, pero ya refabricados, ya restaurados, ya reparados. ¿Cómo podemos reutilizar esos? Reducir, ¿cómo podemos reducir nuestra demanda? Reducir nuestro deseo, reducir nuestras ganas, digamos, de consumistas, de querer tener todo. Y por último, esos dos, repensar, y eso es importante, rechazar. Yo siento que eso es fundamental, que la economía circular también implica que tenemos que rechazar algunas cosas, ¿verdad? Digamos, esos modelos de consumo, de la obsolencia planificada, ¿no? O sea, debemos de rechazar eso, debemos de prohibir que una empresa pone en el mercado un producto que simplemente no sirve, que todo eso de los plásticos de un solo uso, de los aparatos digitales y tecnológicos que están hechos solo para servir, digamos, unos 6 meses para que después nos obliguen a comprar otro. Eso debemos de rechazar, ¿verdad? Hay que abrazar la idea de rechazar voluntaria y colectivamente el crecimiento económico. Eso sería una respuesta sensata a nuestra situación. Bueno, vamos a ahora ver algunos ejemplos, ¿no? La economía circular, como decía, lamentablemente muchas empresas usan esta terminología eh, cuando realmente no están haciendo nada, ¿verdad? O sea, puede ser que alguna empresa recicla unos 2% de su basura del proceso de manufacturera y están diciendo, ya nosotros estamos contribuyendo a la economía circular. Yo quisiera como resaltar algunos ejemplos de empresas que yo siento que están intentando hacer de ser algo más, ¿no? De no solo lavar, o sea, caerse en la tentación de usar la economía circular como una oportunidad de lavar los cerebros de los consumidores. Hay una empresa que se llama Loop. Es una empresa que trabaja con una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Si ves aquí la foto, el Tide, el Ariel, Cascade, Crest, Pantene, seguro Pantene, seguro que todos ustedes han escuchado de esas empresas. Y ellos trabajan en ayudar a estas marcas, más que todo en Europa, ¿no? Aquí en este hemisferio, lastimosamente, no se ha despegado mucho, pero en Europa se están hablando mucho de los envases reutilizables. Entonces, las empresas que se asoman a ese modelo que Loop promueve, los consumidores pagan un depósito reembolsable por cada paquete. Ellos usan los productos y luego tiran los contenedores vacíos en un contenedor Loop. Luego el embalaje reutilizable se devuelve al fabricante para su limpieza, recarga y lo usan de vuelta, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo voy al supermercado y voy a comprar pasta dental. Entonces, en la mayoría de los casos, lo compramos el tubito de plástico, lo usamos cuando ya estuvo y lo tiramos a la basura. En lo mejor de los casos, tal vez lo intentamos reciclar, aunque en la mayoría de los casos termine en un basurero, ¿verdad? Con este modelo, la idea es que no, la empresa tiene responsabilidad, pero también el consumidor. Por eso dijimos que la economía circular es un modelo que afecta tanto a los productores como a los consumidores. Entonces, la empresa tiene la responsabilidad de recibir de nuevo este empaque, lavarlo, usarlo de vuelta. El consumidor tiene la responsabilidad de pagar el depósito al principio y usarlo de vuelta. Lo que es extraño de cierta forma de eso es que eso no es nuevo, no es novedoso, ¿verdad? Mi abuela, ella creció en una finca de vacas lecheras y lo que ellos hacían como familia, cuando ella era pequeña, nos contaba que ella salía los días domingos para entregar la leche
Entonces ella entregaba una botella de leche en envase de vidrio y la familia le devolvía lo que ya estaba vacío. Entonces, o sea, ese modelo existe desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años, nosotros cuando vamos a comprar cosas nos damos cuenta de que no hay casi no hay ninguna forma de devolver, digamos, el empaque para que se use de vuelta. Entonces, el Loop es un ejemplo de una empresa que está trabajando a nivel de las corporaciones más grandes del mundo, tratando de implementar, digamos, una cosa que realmente parece bastante sensata y bastante fácil de incorporar. Otro ejemplo es, hay una empresa en Dinamarca que se llama Chips y ellos están utilizando los desperdicios de papa para crear como un tipo de plywood, un panel de MDF. Es como de esta madera manufacturada que se usa mucho en la construcción hoy en día. Entonces, eso se desarrolla. Ellos lo que están trabajando con algunas de las empresas de los snacks, de las boquitas, y están pidiendo, mira, ustedes generan una gran cantidad de desperdicio de piel de papa, de cáscaras de papa, y nosotros podemos usar este material que de otra forma iba a ser un desperdicio para crear otro producto de alto valor. Entonces, este es un otro ejemplo de la economía circular que busca reutilizar los desperdicios que existen. O sea, tratar de entender lo que nos enseña la naturaleza, de que en la naturaleza no hay nada que es un desperdicio. El desperdicio de un sistema es un producto que usa otro sistema, ¿verdad? Otro ejemplo de la economía circular se ve mucho en el mundo de la construcción. Es interesante decir que la industria de la construcción es responsable de aproximadamente la mitad de toda la extracción de recursos a escala mundial. Entonces, cuando pensamos en una casa, o sea, obviamente hay vidrio en las ventanas, hay hierro en los polines, hay madera en toda la madera que se ocupa, hay hierro en las láminas, hay un montón de materiales sintéticos. Entonces, desde la casa más pequeña, el apartamento grande, a la rascacielos que se hacen en las ciudades grandes, la industria de la construcción implica un montón de extracción de materiales del mundo natural, el cobre para la electricidad, todos los plásticos y metales para la plomería. Y lastimosamente, o sea, la mayoría de las casas hoy en día tienen un tiempo de vida de 20, 30, 40 años. Después viene digamos, la empresa lo bota y le construye de vuelta. Eh, Hay un modelo de construcción que ha estado ganando fama desde hace un tiempo que se llama los naves terrestres o los Earthships. Y estos están diseñados para comportarse como refugios solares pasivos y están hechos en su mayoría, en el mejor de los casos, de 100% de materiales naturales y reciclados. Entonces, uno de los mejores ejemplos es que la mayoría de esos naves terrestres, de esos Earthships, se usan muchos neumáticos reciclados y los llenan de tierra y de eso se forma, digamos, el base de la pared. Se usan mucho, como se ve en la foto también, muchas botellas de vidrio que de otra forma iba a ser botado, se ocupa para la construcción y materiales naturales, la tierra, la madera cosechada localmente. Entonces, el uso de materiales que de otra forma son desperdicios es una forma de cómo podemos proveer, digamos, vivienda digna sin tener que depender tanto de la extracción de recursos, ¿verdad? Y por último, yo siento importante mencionar que el mejor ejemplo de la economía circular son las pequeñas fincas o granjas de subsistencia, ¿no? Lo que hacen la gente en el campo. Si uno va al campo y se da cuenta de que tal vez por la misma sencillez económica, por la falta de recursos monetarios, muchas veces la gente sencilla, los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, eh, están obligados de cierta forma de trabajar de una forma de economía circular. Entonces, por ejemplo, cada vez que un campesino recicla, digamos, el abono, ¿cómo se llama? La caca de los animales en la tierra, como para mantener la fertilidad. Cada vez
que mueve la fertilidad de un lado hasta otro lado. Cada vez que bota un árbol y deja que la hojarasca se vuelve a la tierra. Eso es una forma, digamos, que sigue esos principios de la economía circular, ¿verdad? De hacer que el desperdicio de un sistema se vuelva parte de otro sistema. Entonces, la circularidad no tiene que ser, digamos, algo de alta tecnología. Muchas veces, cuando hablamos de economía locales, los sistemas circulares, de cierta forma, como aparecen de forma natural. La propia naturaleza nos muestra ejemplos de circularidad, donde los residuos son reabsorbidos o utilizados por el mismo sistema, ¿verdad? Entonces yo o sea, quisiera como decir eso, que este modelo que vimos al principio, este modelo de lineal, eh, eso es lo que ha ocurrido en los últimos 200 años. Es la forma dominante de economía en los países desarrollados, pero también de mencionar que es la forma económica que la mayoría de los países de todo el mundo aspiran, ¿no? Todo el mundo quiere, de cierta forma, emular este modelo que nosotros estamos diciendo es fracasado, es problemático, no es correcto, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, la economía circular se puede como entender como las formas económicas que los pueblos originarios, los pueblos campesinos, siempre, digamos, organizaban su vida económica, ¿verdad? Eh, yo siempre quiero dejar un poco de tiempo para preguntas y respuestas, entonces yo solo tengo un video muy corto que resume un poco la economía circular y de ahí me voy a callar para escuchar las preguntas, los comentarios, las críticas de ustedes. Entonces aquí viene Vamos a subir el volumen. ¿Sabías que generamos 10.000 millones de toneladas de residuos al año? Mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. En esta cadena, cada uno de los procesos mira exclusivamente por sus propios intereses y genera sus propios desechos. Para empezar, cuando se diseña un producto, solo se piensa en una cosa: producir mucho para vender mucho. Así, se llega a conductas tan extremas como la obsolescencia programada, en la que los productos están pensados para estropearse y así tener que volver a consumirlos. Un auténtico derroche, ¿no te parece? Vender mucho significa extraer mucho, y la extracción de la materia prima es muy agresiva con el paisaje, la atmósfera y los ecosistemas. Imagina, en 20 años hemos extinguido oficialmente 27 especies de animales. ¿Es que queremos quedarnos solos? Los métodos utilizados para la distribución y el transporte son también muy contaminantes. Hazte una idea. Los 15 mercantes más grandes del mundo contaminan ellos solos más que la mitad de los coches que hay en el planeta. Las fábricas tampoco se quedan atrás y, a pesar de las recomendaciones de los expertos, procesan los materiales con métodos muy contaminantes y generan gran cantidad de residuos. En cuanto a los consumidores, también somos responsables. Estamos obsesionados por tener siempre lo último y no nos preocupamos del origen ni de cómo han sido fabricados los productos que consumimos. Al final de esta cadena se encuentra el reciclaje. A día de hoy, la mayoría de bienes de consumo no están pensados para ser recuperados. Y, aunque algunos materiales se reciclen, aún nos queda un largo camino por recorrer. La situación es ya insostenible. ¿Qué podemos hacer para evitar que se desborde? Una opción sería huir. Aunque también podemos replantear esta cadena y avanzar hacia una economía circular. Pero, ¿qué es una economía circular? Imagina que dejamos de pensar en un sistema lineal y comenzamos a pensar en todos los procesos en global, de manera que, en cada fase, se tenga en cuenta las siguientes. Para empezar, en vez de pensar en producir mucho, podríamos empezar a pensar en producir mejor. Ahorrar lo máximo posible en materiales, idear formas de rentabilizar los residuos generados en el proceso de fabricación o pensar en cómo podrían reutilizarse los productos tras su vida útil, deben ser cuestiones presentes a la hora de comenzar cualquier proyecto.
Si conseguimos reutilizar los materiales y aprovechar los residuos, la extracción de materiales se minimiza. Las empresas se ahorran los altos costes que ésta supone y la naturaleza respira. Se calcula que se podría reducir las extracciones en un 70%. Menos material que trasladar también se traduce en menos costes y menos contaminación. Si además utilizamos energías renovables, estaremos haciendo un gran favor al medio ambiente. Como los productos están pensados para ser reciclados, el esfuerzo que supone fabricar nuevas piezas también se minimiza. Además, los desechos generados siempre se pueden reutilizar y rentabilizar, dándole salida en otros negocios. Por ejemplo, ¿sabías que a partir de las aguas residuales pueden extraerse fertilizantes para los campos de cultivo? El gran ahorro material y energético que deriva de este sistema se traduce también en una bajada en el precio final del producto y, por lo tanto, en un ahorro para el consumidor. Ahora sí, este debe de hacer un cambio de chip. Hay que trabajar para alargar la vida de los consumibles y aprovecharlos al máximo mediante actualizaciones, reparaciones o usos en común. No se trata de tener siempre cosas nuevas, sino de tener cosas que funcionen. Si desde que empezamos a idear los productos pensamos en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos, sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Exprimir al máximo los recursos es posible, es rentable y, sobre todo, es necesario. Entre todos podemos limpiar nuestro planeta y dejarlo presentable para los que están por llegar.